Hola, ¿cómo andan? Espero que todo bien. Vamos a continuar entonces con el cronograma de las clases de crecimiento. Hoy nos toca ver los temas que están vinculados con turismo en contextos frágiles. Es un tema que eh, da para mucha charla, que es interesante porque van a ver que vamos a cruzar ejes temáticos que vienen viendo en otras materias, que vienen viendo a lo largo de la carrera, y que fundamentalmente nos vamos a centrar en los distintos usos que se le pueden dar a ciertas áreas, que después nosotros vamos a ver por qué las llamamos contextos frágiles, porque esas áreas las consideramos como frágiles. Vamos a analizar particularidades de cada una de estas diferentes áreas territoriales y después recién ahí vamos a empezar a meternos en cómo el turismo se va involucrando o tiene que ver con muchas de las cosas que nosotros pensamos de antemano que podemos generar con la actividad en estas áreas tan particulares. Idealmente, esta clase por ahí la tienen que ir a apoyarse en bibliografía, después en ampliar los conocimientos o hacerme llegar dudas a través del mail o el aula virtual como para poder generar por ahí algún tipo de ida y vuelta que en este caso no tenemos la oportunidad. Bueno, lo más interesante me parece es arrancar por este lado, que es un poco la lluvia de conceptos, y repensar qué sabemos cada uno de nosotros cuando hablamos de estos temas o cuando hablamos de estas ideas o conceptos generales. Que de generales en realidad tienen poco, porque seguramente en cada una de estas viñetas que están viendo ahora en pantalla ustedes pueden sacar algún tipo de conclusión, seguramente ya tengan construido en sus cabezas qué quiere decir, para qué sirven, cuál es la funcionalidad, de dónde vienen, seguramente hasta lo puedan historizar, lo deben haber visto en alguna materia más allá de esta. Y vamos a empezar a detenernos entonces en las particularidades y diferencias que vamos a encontrar entre, por ejemplo, las áreas naturales protegidas y cómo eso después puede transformarse en el mediano o largo plazo en un espacio donde ocurre el turismo rural, ¿no? Que tiene unas particularidades también súper interesantes y que muchas veces se la trata como cuestiones demasiado genéricas, que no es el caso. Nosotros lo que vamos a ver hoy es el detalle de todas estas cuestiones. Las áreas naturales protegidas no son una, sino que, perdón, no es una, sino que son varias. Y esto tiene que ver también con el marco normativo. Todo lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver justamente con esto, qué es lo que la ley dice a nivel nacional, qué es lo que la ley dice a nivel provincial, donde nos enmarcamos nosotros acá en la provincia de Buenos Aires, y cómo estas cuestiones en definitiva van incidiendo en lo que es la estructuración de los suelos, el uso, manejo, planes de manejo que hay alrededor de los mismos, qué actividades se pueden hacer y fundamentalmente qué actividades no se pueden hacer adentro de estas áreas. Vamos a empezar a desarmar entonces el concepto con el correr de la clase y vamos a ir viendo qué se puede y qué no se puede hacer ahí adentro. Estrategias de conservación de la biodiversidad, que esto es fundamental porque muchas veces nosotros tenemos una mirada demasiado antropocéntrica, esto de que el hombre es alrededor de quien gira todo y por quien debiera, digamos, suceder las actividades que se realizan en ciertos espacios. Y en realidad lo que vamos a ir recorriendo, esto sé que ustedes lo saben, pues ya están en cuarto año, están con un pie, digamos, están más cerca de recibirse que de seguir estudiando esta carrera. Entonces hay un montón de cuestiones que yo ya las doy por sabidas de alguna manera, pero que no viene mal repasar o reafirmar algunos conceptos, sobre todo esto vinculado a cómo nosotros o qué tarea, desafío tenemos como profesionales de turismo en esto de conservar la biodiversidad, pero fundamentalmente, ¿qué es la biodiversidad? Ahora también lo vamos a recorrer. Los principios del ecoturismo, hoy no vamos a hacer un recorrido, digamos, histórico profundo de lo que es el ecoturismo, porque no es el eje central tal vez de la clase de hoy, pero sí es importante que no nos quedemos con aquellas premisas por ahí que fuimos encontrando, leyendo hace muchos años, cuando arrancaron la carrera, o que aparece en bibliografía a veces desactualizada,
o que tiene una mirada muy particular, dependiendo en dónde se haya escrito, quién la haya escrito, cuál es su contexto, cuál es su mirada. Todo eso va a hacer que la definición o el entendimiento de lo que hay alrededor de este concepto importante como es el ecoturismo pueda llegar a nosotros a dificultarnos a la hora de pensar cómo planificar la actividad turística en ciertos contextos. Entonces, el ecoturismo lo vamos a ir recorriendo y desarmando también con el paso de esta clase. Turismo rural, lo que anteriormente yo les estaba mencionando, esto de pensar que, que realmente no se puede no podemos quedarnos con una idea de turismo rural que esté vinculada 100% a la cabalgata o a un imaginario demasiado por ahí trillado y que no tiene que ver con lo que nosotros entendemos por turismo rural, ¿sí? Así que desde ese lugar vamos a empezar a conversar hoy y fundamentalmente me gustaría que se vayan anotando en un papel, imaginariamente, sé que ahora que no los tengo sincrónicamente es difícil que alguien agarre una hoja y empiece a escribir algo, pero que recorran algunas preguntas disparadoras para llegar al final de esta clase viendo si las pudimos responder. Una de ellas yo la encararía desde el lado de cuáles son los atributos que tienen las áreas naturales protegidas. ¿Sí? ¿Cuáles son los atributos que tienen las áreas naturales protegidas? Otra pregunta interesante podría llegar a ser, ¿qué entendemos nosotros por estrategias de conservación de la biodiversidad? Otra buena pregunta podría llegar a ser cuáles son los principios del ecoturismo. Y vinculado al turismo rural, yo me preguntaría cómo se desarrolla el turismo rural. ¿Siempre se desarrolló de la misma manera? ¿Cuáles fueron los cambios a lo largo del tiempo? Siempre arranquemos estos espacios de conversación entre ustedes y nosotros con preguntas disparadoras que nos hagan correr por un rato de ese eje principal, ese eje donde siempre nos ubicamos para analizar las cosas. Y repensemos entonces qué es lo que queremos y hacia dónde vamos a ir fundamentalmente. Dicho esto, nos metemos ahora sí en lo que serían los sistemas de áreas naturales protegidas, que básicamente tienen el gran objetivo de preservar la biodiversidad. ¿Sí? De preservar la biodiversidad. O sea, que todo lo que está adentro de un espacio territorial determinado, sean genes, especies o el mismo ecosistema, tenemos que promover su preservación con actividades que pueden ocurrir ahí adentro. ¿Sí? O sea, depende del tipo de actividades que se vayan desarrollando, serán las actividades también que se van a poder justamente autorizar o no dentro de un sistema de área natural protegida. Vamos a ver que en función de esas actividades permitidas, vamos a clasificar a las áreas naturales en 6 tipos diferentes. Y acá estamos hablando ya en un marco más bien nacional, perdón. Ahí va a aparecer el Parque Nacional, la Reserva Natural Estricta, el Monumento Natural, Reserva Silvestre y Educativa y el Parque Natural Marino. Algunos de estos conceptos son sumamente familiares para ustedes. En realidad creo que todos deben ser familiares. A lo que voy es que algunos de ellos lo deben manejar con mayor soltura que otros. Porque hablar de Parque Nacional es prácticamente, les diría, eh, algo que todo el mundo lo tiene en su cabeza, como en su imaginario. Incluso aquellos que no están dentro de la actividad turística. Incluso aquellos que no han estudiado ni ecología, ni han estudiado para hacer guardaparque, ni nada de eso, probablemente cuando le mencionemos Parque Nacional, sepan más o menos de qué estamos hablando. Ahora, hay otras categorías, otros tipos de clasificaciones para estas áreas naturales protegidas que entran dentro del sistema nacional, que no son tan populares, no tanto en haber escuchado alguna vez el nombre de esa categoría, sino en qué significa, para qué sirve, qué se hace y demás. Eso es en parte lo que vamos a recorrer también en la clase de hoy, de manera de que ustedes tengan la posibilidad
de sumar tecnicismo, pero fundamentalmente herramientas para la hora de la planificación y entender dónde el turismo puede ocurrir de ciertas maneras y dónde el turismo no puede ocurrir exactamente de la misma forma. Mientras tanto, como siempre, saben que yo acá me preparo el mate. eh, Así que bueno, vamos avanzando con el compañero acá en la mano. Sistemas de áreas naturales protegidas. Cuando nosotros hablamos del sistema de áreas naturales protegidas, básicamente trabajamos sobre dos ejes fundamentales, que son la conservación y la biodiversidad. ¿Sí? Entendiendo que la conservación hace referencia, y acá voy a incorporar un concepto que lo han visto en otras materias, y que tiene que ver con la administración. La conservación promueve una administración del uso que el humano hace, o las personas hacemos, de la biosfera en general. No estamos diciendo en la conservación que no se puede usar nada o que está prohibida la actividad humana, no. Estamos diciendo que hay formas, maneras y herramientas para administrar esos usos. ¿Para qué queremos administrar el uso? Bueno, la respuesta creo que es bastante intuitiva y sencilla. Para que se produzca el mayor y sostenido beneficio a largo plazo para todos. Que también acá, fíjense que lo vamos a relacionar con lo que vimos en alguna clase anterior respecto al concepto de desarrollo sustentable. Esto de preservar el hoy para que generaciones futuras, digamos, puedan disfrutar y hacer uso también de estos recursos de los que estamos hablando. Para eso necesitas estrategias claras de administración. Y a eso refiere la conservación. Para poder mantener en el tiempo esas potencialidades que tiene el territorio, que tienen esos genes, que tienen esa biodiversidad, y que generaciones futuras realmente también puedan disponer y disfrutar de todo eso. Ahora, cuando nosotros hablamos de biodiversidad, no estamos hablando de cómo administrar los recursos, sino más bien qué es lo que hay ahí dentro de este territorio que estamos hablando. Y la biodiversidad tiene que ver con la variabilidad de organismos y seres vivos que hay tanto en los sistemas terrestres como acuáticos. O sea que todo eso, nosotros primero deberíamos identificar qué seres vivos tenemos en los sistemas terrestres y acuáticos, pero fundamentalmente, y atención a esto, las relaciones entre ellos. Hay un documental espectacular, que no sé si lo vieron en Netflix, que habla justamente, se llama Mundo, ¿no? En inglés, eh, y que en alguno de los capítulos de esta serie justamente habla y trabaja, por ejemplo, la relación que existe entre los sistemas desérticos y el mar. Que en apariencia, viste, uno diría, en el desierto no hay nada, es lo que naturalmente nos sale decir a todos nosotros, o no, en el desierto no hay nada, y después aprendés, cuando te interiorizás en estas cuestiones, aclarando que yo de experto no tengo nada en estos temas, pero sí algo de entendimiento tengo por haber leído, por haber visto algún documental y demás, que en realidad en esa relación entre los diferentes eh, organismos vivos, entre los diferentes ecosistemas, permite generar nuevas situaciones. Situaciones que generan tal vez nuevas formas de vida, situaciones que probablemente fomenten o promuevan la diversidad inter e intraespecífica, y la diversidad de todos los ecosistemas. Por eso es fundamental entender esas relaciones y no quedarnos solamente con esto de que cada cosa funciona por separado y que entonces nosotros, cuando venimos acá a presentar la actividad turística, mientras no molestemos mucho, mientras no rompamos el pasto, mientras no pisemos ciertas áreas, no, a veces no es tan así. A veces los sonidos generan situaciones de molestia, a veces
la etapa previa de construcción genera y trae ciertas consecuencias. A veces la misma dinámica de la actividad humana modifica ciertos aspectos que no son buenos para lo que es la biodiversidad de esa zona de la que estamos hablando, ¿sí? Metiéndonos ahora sí en lo que vendría a ser las categorías o los tipos de áreas naturales que tenemos dentro del sistema nacional, primero vamos a empezar a recorrer esto de la reserva natural estricta, ¿sí? La reserva natural estricta tiene particularidades interesantes, pero fundamentalmente la principal es que el hombre acá no tiene, vamos a decirlo así, mucha cabida, ¿sí? Acá las actividades humanas están restringidas prácticamente en su totalidad, que lo único que se puede hacer en estos lugares son trabajos de investigación, donde justamente personas autorizadas, no solamente los guardaparques, sino a veces van a trabajar de ciertas universidades nacionales o de ciertos centros de investigación, donde por la particularidad que tienen estas reservas, al no ingresar el hombre, las cosas ocurren de manera bastante natural entre los diferentes seres vivos que hay ahí adentro, en estos espacios, y entonces vamos a encontrar muestras o posibilidad de estudiar ciertos comportamientos que en nuestras áreas naturales no podríamos. Un ejemplo de esto sería la Reserva Natural Estricta de San Antonio en Misiones, que es la foto, la imagen que están viendo acá, que justamente promueve este tipo de cuestiones donde se protegen especies que corren peligro de extinción, o no solamente, y esto también es muy importante, quiero que lo refuercen este concepto, a veces no se protege solamente esa especie en extinción, sino las situaciones que se van dando con esa especie dentro del ecosistema y lo que va sucediendo en el intercambio que tiene con otros seres vivos dentro de ese mismo espacio, ¿sí? La reserva natural, en cambio, eh, lo que buscan es preservar algunas especies o ambientes naturales. Acá el hombre puede entrar, se realizan actividades, pero hay un plan de manejo también bastante estricto. No es que vos pagás una entrada y entrás y te movés como si nada. En general, vos tenés que seguir o ciertos senderos, ciertas áreas, tenés que esperar que un guía local te acompañe y que te indique por dónde puedes ir, por dónde no, qué puedes hacer, qué puedes dejar de hacer. Entonces, a partir de eso, ¿sí? Empiezan a desarrollarse las actividades en una reserva natural. La característica particular que tiene esta reserva natural de Otamendi, que bueno, la historia se remonta, esto tiene que ver con la época de los ferrocarriles, cuando en la Argentina se estaban desarrollando los ferrocarriles en el siglo XIX, y esta persona, justamente Otamendi, creo que el nombre era Rómulo, había trabajado para lo que es las delimitaciones en el trazado de los ferrocarriles en la Argentina, y como recompensa le dieron, entre otras cosas, tierras en lo que hoy se convirtió esta Reserva Natural de Otamendi, porque para la década del 80 todas esas tierras estaban como abandonadas en Campana, y es ahí que desde el Ejecutivo Nacional se decidió darle el control a la APN, a la Administración de Parques Nacionales, y pasó a ser entonces esto una reserva natural, que básicamente eh, vas a encontrar, como ven en la imagen, un pastizal pampeano, eh, hay muestras de lo que es el espinal, que tiene sus particularidades, y también por la zona en la que está aparecen también todo lo que es la parte del delta y las islas del Paraná, y entonces todo eso en su conjunto conforman lo que vendría a ser la reserva natural Otamendi, que probablemente más de uno de ustedes la haya visitado, la haya conocido. Pero bueno, fundamentalmente eh, esta reserva natural sirve y fundamenta también todo lo que son las actividades educativas, ¿sí? Porque por las particularidades que tiene la reserva, por la ubicación,
brindan o dan oportunidades muy, muy, muy especiales en relación a lo que es la educación ambiental o lo que puede ser la interpretación de la naturaleza. Conceptos que también son muy importantes. O sea que la reserva natural acá no solamente, fíjense, está protegiendo estos ecosistemas que yo les decía recién, el pastizal pampeano, el espinal, el delta de la Sierra del Paraná, sino que promueve y da oportunidades únicas y diferentes en cuanto a educación ambiental o interpretación de la naturaleza. O sea que evidentemente esto para salidas educativas, para universidades, para grupos de interés, es importante porque te permite ver y reconocer espacios que de otra manera no podrías hacerlo. Y esto que yo estoy contando ahora también tienen que ver con el turismo, las actividades turísticas, aunque no está presentado como tal. Porque las salidas educativas no se presentan como una actividad turística, pero daría para el debate, para que nosotros discutiéramos acá si tiene que ver o no con la actividad turística. O nos vamos a quedar con el turismo siempre como esa actividad tradicional de sol y playa, montaña, trekking, cabalgata. Para pensar, para pensar. Acá nos vamos a meter ahora sí, en uno probablemente de los tipos de área natural protegida que más conocen o más popular es, como yo decía hace un ratito, que es el Parque Nacional. En general, acá hay que decirlo que los parques nacionales también están asociados a singularidades en lo que es el paisaje, porque el paisaje también promueve política de preservación, porque el paisaje, bueno, de hecho ustedes conocen las diferentes categorías, ¿no?, que la UNESCO promueve a la hora de pensar en lo que puede llegar a convertirse en un patrimonio mundial o lo que es un patrimonio de la humanidad. Y los paisajes son parte de todo eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros o qué podemos hacer para conservar esa singular belleza paisajística que a su vez incluye, obviamente, particularidades que tienen que ver con el ecosistema, o sea, el sistema ecológico? Esta foto que ven, que es el Parque Nacional Los Alerces, reconoce también en parte esta belleza paisajística más allá de la conservación de la biodiversidad que hay allí adentro. Por eso es importante que haya todo un sistema justamente de parques nacionales en la Argentina, que igual ustedes también conocen esta historia, que los parques nacionales, no lo vamos a profundizar acá, porque tampoco es objetivo central de esta clase, pero que bueno, han perseguido siempre también objetivos políticos, geopolíticos, de protección de territorio, muchos ubicados en límites fronterizos o digamos en lo que son los límites que hoy conocemos de nuestro país. Conocen la historia del Parque Nacional Nahuel Huapi, conocen la historia del Parque Nacional Iguazú, conocen la historia de un montón de parques nacionales en Argentina que lo que fueron haciendo eh, en primera medida era poner un pie por sobre los límites de defensa de un territorio que hacen a una nación en su conjunto, más allá de lo que ahora nosotros estamos planteando o recorriendo conceptualmente. Sí, que no deja de ser importante, pero que bueno, que también hay que reconocer la historia, ¿no? Desde dónde viene esto, de dónde nace, para qué sirve, y qué objetivos ha perseguido a lo largo de la historia. En realidad también esto es fundamental, ¿no? Porque si bien la ley de parques nacionales o de áreas naturales protegidas en realidad habla de ciertas situaciones, esto no se puede descontextualizar y hay que pensar también cuándo se promovieron las leyes, de qué lugar, por qué se hicieron, y cuáles sean los objetivos a veces tácitos atrás de una ley. Las reservas silvestres o educativas, por ejemplo, como la que vamos a ver ahora, tiene que ver más que nada con áreas protegidas donde se evita que las actividades humanas realmente destruyan o generen impactos irreversibles en ambientes naturales. Tal vez son espacios que vos decís, paisajísticamente no es que son los más lindos según los parámetros convencionales, o no son los que vos encontrás
alguna particularidad muy, muy, muy notoria de algo, pero que como función cumplen un rol esencial en la sociedad y que es la educativa. Porque si no promoviéramos nosotros las reservas silvestres y educativas, estaríamos seguramente en un lugar donde la misma actividad humana, la misma presión inmobiliaria, la misma presión por el desarrollo, por ejemplo, de barrios cerrados, podrían hacer desaparecer estas áreas, estas reservas. Entonces, para evitar todas estas cuestiones, es que se pone al servicio de la sociedad en su conjunto un área natural de determinadas dimensiones que se convierte en una reserva silvestre y educativa. Entonces, el mismo título ya uno le va diciendo, lo va orientando en cuáles son las funciones, que básicamente son las que yo mencionaba recién, esto de promover la educación de niños, de chicos en nivel primario, secundario, ni que hablar también universitario, pero fundamentalmente que haya un espacio donde puedas visualizar entornos naturales que de otra manera no podrías. ¿Sí? De alguna forma esto es interesante para entender la función que cumple dentro de una sociedad. También a mí me gusta esto pensarlo a veces con las reservas municipales, ¿sí? Como la que tenemos acá, por ejemplo, en Citibel, o lo que vendría a ser la zona de La Plata, que permiten también, ¿no? A la sociedad es un conjunto tener un lugar de esparcimiento, que te garantizas que no van a construir ahí casas, que no se va a convertir en un barrio privado, que te garantizas que lo que se ha construido, lo que se ha hecho, lo que ha sucedido está, con eso se convive, pero a partir de ahí y hacia adelante se conserva todas las particularidades justamente de este ecosistema que no lo tiene otro. Con sus bichos, con sus árboles, con su vegetación, con sus personas, pero que no lo vas a encontrar en otro lugar ni en otro espacio. ¿Sí? Y eso es lo interesante. El Parque Natural Marino, que creo que lo deben conocer también bastante, el Parque Natural Marino eh, es una categoría nueva porque fue creada hace pocos años, en el año 2008, pero que está pensada en sus orígenes para la preservación de los ambientes acuáticos. O sea, qué es lo que hay en ciertas plataformas, ¿sí? Y un caso concreto es el Parque Interjurisdiccional Marino Costero Austral, que tiene sus particularidades, es muy interesante para incluso repasar imágenes. Bueno, si ustedes entran en la página misma del gobierno, acá van a encontrar muchos datos e imágenes interesantes, pero es una ecorregión donde lo que se está acá, digamos, protegiendo es el mar argentino y la estepa patagónica, ¿sí? O sea que en su conjunto, porque no es que es el agua y nada más que el agua, sino que es el mar argentino y la estepa patagónica, o sea, lo que su conjunto representan, esto que decíamos al principio de la clase, el intercambio que hay entre estos diferentes sistemas, perdón, o entre estos diferentes ambientes que generan un ecosistema muy particular. En todo lo que es la estepa patagónica, lo que ustedes van a encontrar en este caso son pastizales y arbustos típicos, vieron de cuando ustedes recorren la Patagonia, y aparece acá también todo lo que tiene que ver con la fauna, ¿no? Aparecen los guanacos, los choiques, las calandrias moras, bueno, todo eso es parte del entorno que está protegido en el Parque Natural Marino, en el Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral. No es solamente el agua, repito, sino esos ambientes que hacen a un ecosistema muy particular entre el agua, entre la tierra, entre los pastizales, entre la fauna que yo mencionaba recién. Y como tiene este parque natural marino, tiene la particularidad de que hay muchas bahías y caletas, eso hace que con una cuarentena hay como 40 islas o islotes, le dan unas características y rasgos únicos realmente dentro de lo que es el litoral patagónico, por eso también se lo protege.
porque entre todos esos islotes, entre todas esas bahías que yo les mencionaba recién, los animales tienen comportamientos muy particulares que no tienen en otros lugares de la Patagonia. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, proteger todo eso, pero no puedo proteger solamente la tierra, el pedazo de tierra, porque los animales interactúan con el agua. Entonces necesitan del agua, necesitan de la tierra, y nosotros entonces, ¿qué tenemos que hacer? Proteger todo ese ecosistema completo para seguir fomentando o promoviendo de alguna manera que suceda de la manera más natural posible la vida en esos espacios, ¿sí? Así que esa es la particularidad que tienen los parques naturales marinos, pero sobre todo quería quedarme con esto de no confundir, porque a veces cuando uno lee el título se piensa que se protege o se conserva solamente el agua, y esto no es así, ¿sí? De hecho, hay como una especie de pato, ¿sí? En este parque natural marino, que es el quetro de cabeza blanca, es un patito que tiene un piquito a veces naranja, a veces como medio azulado, que es muy particular de esta zona, y que es un pato que no vuela y que en general está nadando en todo lo que es la, la- bueno, la orilla del mar en esta zona, y bueno, se los protege. O sea, cuando vos evitas que acá ocurra la actividad humana prácticamente mal administrada o haciendo algunas cuestiones que no contribuirían al desarrollo normal de la vida de estos animales, realmente estás fomentando que eh, puedan seguir viniendo estos animales, que puedan seguir viviendo en esos lugares, y en definitiva, esto que decíamos hace un rato, lo de la conservación hacia el futuro para que otras generaciones también encuentren estos aspectos simbióticos ahí adentro, en el mediano y en el largo plazo. Bien, me encantaría de preguntar ahora si tienen alguna duda, pregunta, pero como no los puedo escuchar, seguimos avanzando con el tema de lo que es el monumento natural. Bueno, cuando nosotros hablamos de monumento natural, creo que también es una situación bastante sencilla de entender y de reconocer, que acá lo que se protege es la especie. ¿Sí? No todo el entorno, sino la especie. Que pueden ser especies vivientes, pueden ser animales, pueden ser vegetales, o formaciones geológicas o naturales que son sumamente atractivas y que lo que se busca es evitar que se extingan o sufran daños totalmente irreversibles. El yaguareté es un monumento natural, bueno, la ballena franca austral también, el bosque petrificado también es otro caso, que el bosque, bueno, técnicamente como monumento natural, esto está dentro de lo que es el Parque Nacional Bosque Petrificado de Jaramillo, que está en la provincia de Santa Cruz, y lo que encontramos ahí, esto fue creado, lo que conocemos vulgarmente como el bosque petrificado, o sea, este parque nacional fue creado en la década del 50, ¿sí? Como monumento natural, digo, pero como parque nacional fue en el 2012 que se crea a través de la ley 26.825, en el año 2012 se crea este parque nacional. ¿Qué es lo que se está protegiendo en este caso? Bueno, acá es una zona, una región donde hace muchísimos años, alrededor de 150 millones de años, a partir de bueno, era un bosque donde había pinos, helechos, y sobre todo araucarias, o sea, un paisaje totalmente diferente al que nosotros conocemos hoy en esa región. Había bosques con todas esas especies de árboles que después, bueno, propio de la dinámica de los movimientos de las placas, la formación de la cordillera, erupciones de los volcanes y demás, fue quedando todo bajo cenizas, que hizo que de alguna manera, y con el paso de tantos y tantos años, quedaran, entre comillas, sepultadas las especies. Entonces, por todo este cambio en las condiciones ambientales, por el mismo proceso de los volcanes, o lo que se llama vulcanismos, dieron origen a la cordillera, y en ese ambiente quedó totalmente sepultado, eh,
los sedimentos de lo que vendrían a ser lo que era el bosque que yo comentaba recién, ¿no? Donde estaban los pinos, las araucarias, los helechos. Y la particularidad que tiene el bosque petrificado es que hoy vos vas, y como ven en la imagen, encontrás los troncos petrificados, que son un testimonio real y único de un pasado de hace 150 millones de años. O sea que si te lo pones a pensar, es una locura. Tenés un árbol de una época de hace 150 millones de años, entonces ¿cómo no lo vas a proteger? Yo me acuerdo cuando era chiquito, eh, yo ahora tengo 35, pero cuando fui con mis viejos, la única vez que fui, que yo tendría, no sé, no más de 8 9 años, pero me acuerdo perfecto haber ido, fuimos con mis viejos con el auto. En ese momento, o sea, hace 20 y pico de años, vos podías entrar, mira lo que era eso antes, vos podías entrar, caminarlo, no, mira, ojalá alguno de ustedes se sienta identificado, que hayan podido tener la experiencia de haberlo visitado. Y es como que había, vos vas caminando y encontrás pedazos petrificados de árbol por todos lados, no es que tenés solamente el tronco gigante que estás viendo acá en la imagen. Tenés pedacitos, ¿cómo decirle? Como si fuese el tamaño no importa, de 15 centímetros, encontrás pedazos. Y estaba prohibido, siempre estuvo prohibido llevarse. Pero en esa época, estamos hablando que todavía eso no era un parque nacional, o sea, antes del 2012, es como que la gente se llevaba, yo veía gente al lado mío que iban en otros autos que se llevaban pedazos de árboles y vos decís, ahora viéndolo con el tiempo, que qué locura el comportamiento también, ¿no? El mal comportamiento del visitante, de llevarse las cosas como trofeo, porque aparte, ¿por qué querrías eso en tu casa, no? ¿Para qué querrías un pedazo de árbol petrificado en tu casa? O sea, ni siquiera entiendo dónde entre comillas, lo disfrute esa persona. Es una cuestión de llevarse algo que a veces yo creo que va más con la prohibición que con el disfrute que uno puede hacer de esas cuestiones. Entonces, el monumento natural viene a proteger todas estas cuestiones, ¿sí? En este caso, troncos fósiles de araucarias, pero también podría ser un animal como el yaguareté, también podría ser la ballena franca austral, que yo les mencionaba también hace un rato, bueno, pero no es que se protege la ballena, el yaguareté, sino también el entorno donde ellos se mueven, justamente para que puedan seguir moviéndose, ¿no? La misma lógica de lo que veníamos hablando hace un ratito. Bueno, esto básicamente es lo que les quería contar de lo que es monumento natural. El parque, no, esto me fui para atrás sin querer, y ahora nos vamos a meter en lo que son los sistemas de áreas naturales protegidas, pero dentro de la provincia de Buenos Aires, y de sistemas de áreas naturales protegidas en la provincia de Buenos Aires, obviamente tiene muchísimo que ver con lo que pasa a nivel nacional, no es que estamos hablando de algo que está disociado o que no tiene nada que ver con lo que veníamos mencionando recién. En la provincia de Buenos Aires hay un sistema de áreas naturales protegidas que básicamente busca lo mismo, ¿no?, que a nivel nacional, que es asegurar la disponibilidad de los recursos y contribuir al desarrollo mejorando la calidad de vida. Em, Ahí van a ver que tenemos dentro de la provincia de Buenos Aires formas de agruparlas que pueden ser comunidades funcionales de conservación, que básicamente es donde vamos a encontrar las reservas y los parques naturales, ¿sí? Básicamente nosotros vamos a encontrar estos tipos de áreas naturales dentro de la provincia de Buenos Aires, que ustedes saben que el OPDS, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, es quien regula estas cuestiones, y vamos a encontrar los parques provinciales, las reservas naturales integrales, las reservas naturales de objetivos definidos, las de uso múltiple, refugios de la vida silvestre, monumentos naturales y reservas de biosfera. O sea que fíjense que en realidad se asemeja muchísimo a lo que veníamos hablando recién, pero con particularidades que pretenden adaptar justamente a las necesidades de una provincia que no es igual a las al resto de las provincias que tenemos en el país. Antes de decirles que hay mapas para que ustedes googleen, busquen, sobre todo vayan directamente al OPDS, para recorrer, meterse en cuáles son esas áreas protegidas que hoy existen
en la provincia de Buenos Aires, van a encontrar la Bahía de San Blas, van a encontrar la Laguna Salada Grande. Bueno, el Venado de las Pampas, por ejemplo, es un monumento natural que está protegido. Bueno, hay un montón de... Bueno, el Ciervo de los Pantanos también es otro monumento natural, siguiendo con la lógica que veníamos hablando hace un rato. Chequen, revisen, miren, pero la verdad que es súper interesante para dedicarle un rato largo, ¿sí? Hacer un poco hasta una introspección ahí, ver qué es lo que hay, porque van a ver que descubren un mundo realmente que es súper interesante, que no estamos muy familiarizados, a no ser que justo alguno de ustedes sea medio fanático del tema o trabaje en algo vinculado a esto. El modelo de zonificación es muy importante y quiero acá detenerme un rato a hablar, porque tiene que ver fundamentalmente con esto de cómo nosotros hacemos manejo de de las zonas o de las áreas que son naturales protegidas. Ustedes piensen que básicamente nosotros podemos en un mismo territorio subdividir en lo que se llama, en este caso, el modelo de huevo frito, por el dibujito que están viendo ahí en la imagen, donde vamos a tener un área núcleo donde se preserva y hay un uso mucho más restrictivo de lo que sí se puede llegar a hacer como actividad humana, pero se preserva fundamentalmente las características que hacen únicas ese espacio. La zona de amortiguación o zona buffer y el área de transición. La zona de amortiguación es donde ustedes generalmente, por ejemplo, cuando van a un parque nacional, encuentran los baños o algún punto de información, pero no hay muchas más cosas ahí adentro. Está muy intervenido el espacio. Ahora, lo que es el área de transición, en general ahí sí hasta pueden aparecer hoteles o mismo la población que ya viene viviendo desde hace muchos años en una zona determinada y quedan dentro de un área protegida. ¿Sí? Y después aparecen las estaciones de investigación, de monitoreo, turismo, educación, recreación y demás, pero que se van moviendo con ciertas particularidades en este modelo de zonificación, que es muy importante conocerlo, porque de alguna manera te permite a vos planificar la actividad turística de manera adecuada para que no quede, digamos, librado al azar esto de qué se puede hacer en cada una de las áreas justamente que hacen al área natural protegida. Es muy fácil de verlo digo, en los parques nacionales, pero también quiero hacer acá una nota al pie. No todos los modelos de zonificación son así. No todas las zonificaciones se dan de esta manera. ¿Por qué? Porque un área natural protegida puede tener más de un área núcleo. No es que tiene un área núcleo, puede tener 3 áreas núcleos. Porque tal vez tenés, por un lado, una zona donde se mueven animales que vos estás protegiendo, por otro lado, algún recurso natural muy, muy frágil que hay que protegerlo, y por otro lado tenés, no sé, este intercambio entre costa y mar, donde hay que protegerlo muy fuertemente, no puede ocurrir nada, por ejemplo, para que los pingüinos entren y salgan tranquilamente del agua o los lobos marinos. Mm. Dicho esto, vos decís, pero entonces tengo 3 áreas núcleos. No es que es una sola y en las otras más o menos puedo poner baño, puedo aparecer un tipo de alojamiento, un centro de interpretación. No. Entonces, los modelos de zonificación no son tan estáticos como este modelo de huevo frito, sino que más bien se van adaptando a cada situación. ¿Sí? Esto es importante, o sea, depende del área de la que estemos hablando, será entonces cómo nosotros vamos a planificar y de qué manera vamos a resolver las actividades que se pueden hacer en cada uno de estos espacios. Incluso cuando las áreas, acá ven, necesitaría un pizarrón, pero voy a intentar explicárselo de la mejor manera. Cuando vos estás en una zona de amortiguación, donde por ejemplo aparecen senderos en altura para que vos puedas recorrer y mirar en altura, justamente sin pisar los suelos, las particularidades del área esa que estás visitando, estoy hablando acá cuando el turismo está presente, muchas veces los senderos no se hacen lineales, se hacen a modo como si fuese de serpiente. Como si yo se tuviese que dibujar, se los dibujaría así, como si fuese un gusano, un gran gusano. ¿Y por qué se hace esto? Porque en una misma área, por ejemplo, de 500 metros lineales,
yo a vos puedo armarte un sendero que no tiene 500 metros, tiene tal vez 900 metros. ¿Por qué? Porque te hago recorrer, bordeo un árbol, vuelvo, te hago pasear así, va, pum, vos no te das cuenta como visitante. Vos como visitante te da la sensación que estás caminando, bueno, sensación no, realmente estás caminando un montón de metros, estos 900 que yo digo, pero en verdad, desde el punto de vista lineal, tal vez eran 500 metros donde se construyó ese sendero. Eso se llama planificación y eso tiene que ver con el modelo de zonificación. ¿Cómo hacemos para optimizar la experiencia del visitante, que pueda haber un montón de particulares distintas de una misma área natural protegida, sin generar impactos negativos importantes dentro de esa área? Bueno, ocupemos el menor espacio posible también, ¿no? A la hora de armar ese sendero. Son algunas de las particularidades que, bueno, podríamos dedicar una clase entera a esto del manual de recomendaciones de qué hacer y qué no hacer dentro de un área protegida para que el turismo ocurra, pero este sería uno de los ejemplos que me parece que está bueno e interesante como para que entiendan de qué manera se puede administrar o gestionar la actividad turística dentro de un área natural protegida. Y acá nos metemos en los humedales, que ahí le pusimos la fotito de los carpinchos, pero porque hoy está en vigencia, ya para cuando vean esta clase, los carpinchos por ahí ya se fueron, pero hoy, 15 de septiembre, podemos decir que los carpinchos siguen en el barrio de Nordelta y los alrededores, y esto tiene que ver con los humedales. Los humedales son realmente ecosistemas únicos, totalmente indispensables, porque tienen muchos servicios ecosistemas o servicios ecológicos. El humedal es clave, y el humedal es el típico lugar donde se enclavan, por ejemplo, los resorts o los all inclusive, ¿vieron en el Caribe? Y que nosotros estamos llenos acá, en estas zonas, yendo hacia el norte, la zona del Tigre, bueno, la zona del delta del Paraná y demás, nosotros estamos llenos de humedales. Esta es una zona donde el agua va entrando como en varios, lo que podríamos decir nosotros como bahías, donde se va adentrando en la tierra, y en esa entrada y salida entre la tierra y el agua se generan situaciones muy particulares, porque hay muchas especies que desovan en esos lugares, o que tienen crías en esos lugares, que comen cierta vegetación que crece solo ahí. El agua es muy tranquila, eh, se genera un ecosistema, imaginen ustedes, entre el agua, la tierra, las raíces de la vegetación de esas plantas también muy particulares que crecen en estos ambientes, hacen que sean lugares únicos. Pero así como son únicos desde el punto de vista ecosistémico, o los servicios ecológicos que dan, también son únicos desde el punto de vista paisajístico. Imaginad tener una casa mirando hacia el agua, en esos lugares, y ahí es donde se construye un montón de los barrios cerrados. Bueno, está el caso ahora de Nordelta, que para qué les voy a contar si ya lo vieron y lo leyeron en todos lados, pero que cada vez que se construye un barrio privado en esos lugares, de alguna manera estás destruyendo servicios ecosistémicos extremadamente importantes, pero muy importantes para todo lo que son los servicios de los ecosistemas nuestros. ¿Sí? Y mayormente se encuentran en peligro estos ecosistemas por la presión inmobiliaria o el desarrollo inmobiliario. ¿Sí? O sea que los animales, esto de los carpichos que aparecen en las casas, es porque los animales están buscando volver a sus espacios, ¿no? En realidad, no es que, pues sí, igual creo que esto se entendió rápido, ahora que ocurrió lo de Nordelta, no hubo muchas voces encontradas, sino que básicamente te mostraban cómo a partir de la construcción de ciertos, porque para construir los barrios que tienen que hacer, rellenar. Entonces al rellenar, levantan el nivel, la cota, eso funciona como un tapón, el agua, vos tenés acá el agua que está funcionando, o sea, perdón, la tierra, todo este espacio ustedes lo rellenaron, donde estoy mostrando mi mano ahora, entonces el agua no puede seguir, se empieza a inundar, 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 se pierden los humedales, quedan abajo, quedan hundidos, básicamente, ahogados, se pierden, chau, no funcionan como antes. Los animales o se extinguen o se tienen que ir a otro lado, dejan de existir algunos animales que existían, vegetación ni que hablar, desaparecen. Bueno, y esto después trae consecuencias como inundaciones.
Porque los humedales, no se olviden que son la primera barrera que hay en la costa para evitar la erosión de la tierra. Las raíces de la vegetación que crece en las costas, en los humedales, funcionan como filtro al avance del agua para que no haya inundaciones importantes. O sea, la naturaleza es demasiado sabia y estas cuestiones, digamos, ya las tenía resueltas desde hace muchos años hasta que llegamos nosotros y empezamos a meter mano. Otro lugar también muy importante que está muy vinculado con, bueno, desde los humedales, en realidad no se los mencioné, pero voy a volver una diapositiva, uy, me fui, acá, una diapositiva donde están los humedales, contarles que en realidad hay distintos tipos de humedales. No es que hablamos de los humedales como algo general. Están los humedales marinos, están los estuarinos, los lacustres, palustres y demás, pero ribereños, están los humedales artificiales también. Que los artificiales básicamente el hombre los construye para que funcionen como embalses, criaderos de especies acuáticas, por ejemplo. Típico esto, típico. Deben haber pasado por más de un lugar donde el hombre construye como un humedal para contener vida marina, fundamentalmente peces, y hacen criaderos de peces o mariscos y demás para la venta, ¿no? Después. Pero también tenés por ejemplo, los humedales lacustres, que son los que están conectados con los lagos, lleno, está lleno, provincia de Buenos Aires está lleno de esto. Ribereños, por ejemplo, son los que están conectados con ríos o arroyos. Bueno, los marinos son los humedales que están conectados con las costas, como veíamos hace un rato en el área protegida, la interjurisdiccional, digo. Los estuarinos es donde desembocan los ríos en el mar. En provincia de Buenos Aires tenemos un caso, donde ahí también aparecen los manglares, los deltas y demás. Bueno, todas estas cuestiones nos hacen pensar y recuerdan que en realidad los humedales no son uno solo, sino que hay varios tipos de humedales, y esto no lo tenemos que perder de vista porque cada uno tiene su particularidad. Después aparece lo que vendría a ser los sitios Ramsar, que los sitios Ramsar básicamente son zonas húmedas, ¿sí? Los humedales, que tienen una importancia internacional tan importante que se protegen porque funcionan como sitios funcionan como hábitat de aves acuáticas, pero que no son aves nuestras y nada más que nuestras, digo, de acá de la Argentina, que están dentro de nuestro territorio, sino que son migratorias, que van de un país a otro, de un continente a otro, literalmente. Entonces, como hay aves que son migratorias, intercontinentales, necesitan de que protejamos en Argentina, por ejemplo, un sitio particular, y tal vez en África tienen que proteger otro sitio particular para que esa ave, que necesita de ambos lugares, que por eso migra miles y miles de kilómetros, pueda seguir con su vida normal. Eso se llama sitio Ramsar, ¿sí? O sea que busca la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales y nacionales, pero con cooperación internacional, ¿sí? O sea, el compromiso de la gestión y la administración es nacional y regional, pero la cooperación es internacional, porque si nosotros dejamos hacer las cosas bien acá, de nada tiene sentido que protejan del otro lado del océano. Sería medio ilógico. En Argentina tenemos 22 sitios designados como humedales de importancia internacional, o sea, Ramsar. Es bastante, ¿sí? Es bastante. Bien. Y ahora vamos a hablar de esto de los corredores biológicos, ¿no? Los corredores biológicos son extensiones, ¿sí?, de tierra, donde vamos a encontrar de manera parcelada pedazos de tierra o mosaicos de tierra que tienen usos diferentes, ¿sí? Habrá un área natural protegida, habrá un campo particular, habrá un lugar donde se construyó, donde hay cemento, en fin, pueden ocurrir dentro de un corredor biológico, aparecer distintos vestigios, o sea que responden a los distintos usos que hoy el hombre hace de las tierras. Pero, es fundamental que se la proteja en su conjunto, o sea, como corredor biológico, para poder garantizar la supervivencia
de las especies que circulan alrededor de estos lugares. Porque si no le damos nosotros algún criterio lógico de uso, en el mediano o largo plazo podríamos correr el riesgo que esas especies desaparezcan, ¿sí? Porque no encontrarían más vestigios del hábitat que necesita, no podrían de ninguna manera seguir ocurriendo los procesos biológicos o ecológicos que ahí esas especies están necesitando. Entonces se necesita un mantenimiento de los ecosistemas, pero para eso una contribución del conjunto de la sociedad, más allá de si tenés un campo, o si hay una escuela rural, si existe un área natural protegida, entre todos tienen que armar los corredores biológicos. De hecho, ahí les dejamos la cita de un libro, como para que ustedes después lo busquen y puedan interiorizarse mejor sobre estos temas, ¿sí? Entonces, dicho esto, que funciona de alguna manera como introductorio, recordando también que los paisajes son importantes, porque los paisajes en sí mismos no es solamente lo estético, sino que es el resultado de una serie de eventos y fenómenos que van influyendo sobre el resultado de esos elementos físicos que vemos en estos lugares, o biológicos, y que a veces hay intervención del hombre, y entonces son paisajes muy particulares. Y todas esas interacciones en el paisaje o en el territorio generan fenómenos físicos y procesos biológicos que prácticamente ocurren de manera natural en el entorno, ¿sí? Entonces, eso termina dando como resultado un paisaje natural o físico muy característico de los espacios. Y ahí se mete la actividad turística, porque al factor antrópico, o sea, la presencia del hombre en sí mismo, nosotros también tenemos que entender que estamos en presencia de un paisaje natural, cultural, o sea, geográfico. Y entonces en esa combinación de todas las cuestiones es que podemos hablar recién ahí de paisaje. No confundir entonces al paisaje solamente como aquel espacio donde miramos como que todo vino dado y sacamos la foto y eso es lo que hay. No, ahí hay una serie, un conjunto de procesos a lo largo del tiempo que permitió llegar a la situación o al estado de situación que nos encontramos hoy. ¿Sí? Repito, es una serie de eventos o situaciones, fenómenos que inciden sobre los elementos físicos, biológicos y a veces humanos también. Todo eso es el paisaje. Y ahí recién ahí, podemos empezar a hablar del turismo en las áreas naturales. Y ahí aparece la famosa tipología que a mí me pone un poco nervioso, me encantaría debatirla también con ustedes, pero qué loco esto cuando hablamos de turismo, siempre tenemos la necesidad y la capacidad de generar tipologías y tipologías de turismo como si fuese esto, no sé, un glosario. Entonces ahí aparece el turismo en relación con las áreas naturales protegidas o el turismo en relación con el ambiente natural. Ecoturismo, turismo aventura, agroturismo, agroecoturismo, ictioturismo, o sea, vieron lo que tiene que ver con la pesca en áreas naturales protegidas, sería básicamente, el turismo científico y el turismo rural. Que bueno, te puedes analizar y hay una confusión tan general a veces de esto, que no sabemos, que a veces o usamos indiscriminadamente ecoturismo y turismo rural como si fuese lo mismo, ¿no? Esto pasa mucho, y que en realidad no es así, no tiene nada que ver. De hecho, si nosotros vamos a la definición de Ceballos Lascurain, léanlo, Ceballos Lascurain, que habla mucho esto de lo que es el ecoturismo, ellos mencionan como la Unión Mundial por la Naturaleza, bueno, por sus siglas en inglés, UICN, dicen que en realidad el ecoturismo obviamente una modalidad turística, ambientalmente responsable, obvio, pero hace el detenimiento en esto de que consiste en ir o visitar, viajar, áreas naturales que están
prácticamente donde no se generan disturbios, molestias, sino que uno va a disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales tal como fueron dados o como hoy están, pero no los modifiquemos más. Pero también incluye las manifestaciones culturales en el lugar. No es que solamente el lago, el pastizal, el árbol y demás. No, las manifestaciones culturales están ahí adentro cuando hablamos de ecoturismo. Y lo que se busca básicamente es promover la conservación, y esa es la clave del ecoturismo. Si no entendemos al ecoturismo como promotor de la conservación, no hay ecoturismo, así de sencillo, que es muy diferente al turismo rural. Porque vos podés hacer turismo rural y no se promueve muchas veces la conservación. El ecoturismo hace mucho hincapié en el bajo impacto ambiental, cultural. ¿Sí? Entonces, ciertas modificaciones, ciertos lujos no pueden suceder cuando hablamos del ecoturismo. Pues si no iríamos en detrimento de esto que estamos hablando. El ecoturismo tiene necesariamente que propiciar un involucramiento totalmente activo y que beneficie socioeconómicamente a las poblaciones o a las comunidades locales. Si no, no podemos hablar de ecoturismo tampoco. En cambio, en el turismo rural, vos tenés enclaves como all inclusive, básicamente. Vayan ustedes a estos castillos que están en Lobos, en Cañuelas, estos conocidos, ¿no? Vos podés ir a alojarte en estos castillos que valen una fortuna, vale alrededor de $150 por persona por noche, hoy, a valores de hoy, trasladarlo a pesos es una locura de plata. Eh, Eso es turismo rural, no es ecoturismo. Porque no promueve todo lo que decíamos. ¿Dónde está, digamos, el involucramiento activo o socioeconómicamente que beneficie a las comunidades locales? No existe. Son enclaves. ¿Dónde está ahí esto de que de alguna manera no disturbes o no molestes lo que vendría a ser los atractivos naturales de esas áreas? Están totalmente modificados para que tengas el pasto verde cortito tipo cancha de golf. Y así podemos ir con un montón de ejemplos. Ecoturismo y turismo rural, por favor, no son lo mismo, sino que persiguen incluso objetivos totalmente distintos, totalmente diferentes. Cuando hablamos también de ecoturismo, de alguna manera, eh, piensen ustedes que tienen que promover lo que es esto de apreciar, disfrutar y entender los problemas ambientales. O sea, cuando vos haces te embarcás en una actividad turística vinculada con el ecoturismo, tenés que entender los problemas ambientales. Te tenés que ir de ahí con valores naturales y culturales que antes no tenías. O si los tenías, profundizarlos o entenderlos de otro lugar. Tiene que haber una conservación, o sea, promover la conservación de las áreas naturales. Tiene que haber hasta una educación y concientización en esto del uso sostenido de los recursos. Y fundamentalmente tiene que haber una disminución de lo que podrían ser impactos ecológicos o culturales a partir de la actividad turística, que en el turismo rural esto a veces no se contempla. Y el punto esencial, que vuelvo a lo que les decía hace unos minutos, es la educación ambiental y formación de valores. Educación ambiental y formación de valores tiene que estar presente en lo que es el ecoturismo. O sea, es un proceso educativo donde el turismo colabora y contribuye a eso, pero no deja de ser, en sus orígenes, un proceso educativo y de formación de valores. Para el visitante y para las comunidades locales. Porque no es que las comunidades locales por definición lo tienen, no, también necesitan de eso. Bien, de esto podríamos ir hablando un montón más, pero bueno, vamos a meternos un poco en el turismo rural, que creo que es algo que genera a veces algún tipo de ruido en contraposición o para ver las diferencias, no digo que sea ni mejor ni peor para ver las diferencias con el ecoturismo. Que el ecoturismo no es, perdón, el turismo rural no es solamente actividades que se desarrollan en un entorno rural. No es solo alojarse en el campo o en una estancia o lo que yo mencionaba hace un ratito, sino las comunidades locales tienen que percibir de esta nueva actividad beneficios concretos. Comunidades locales que tradicionalmente
trabajaban directa o indirectamente con lo que vendría a ser el sector primario, por ejemplo, el sector agrícola. En cambio, ahora el turismo rural se convierte para ellos en una nueva posibilidad de ingresos, trabajo y desarrollo social, lo cual está buenísimo. Pero es un rubro más, es un rubro más productivo para esa empresa agropecuaria. Ahora, cuando es lo único, cuando el alojamiento rural es lo único, eso ya no es turismo rural. Eso es alguien que fue y puso un emprendimiento de alojamiento, lo que fuese, pero ahí vos no estás, digamos, trabajando, no estás compatibilizando lo que ocurría en ese espacio hace cientos de años con la nueva actividad. Ahí directamente dejamos de lado todo lo que se venía haciendo antes para hacer algo totalmente nuevo y diferente. En ese caso, ya no es un rubro productivo más en la empresa agropecuaria, sino que es otra cosa, y entonces ya podríamos decir que de turismo rural tiene poco y nada. Incluso si ustedes buscan lo que la unidad de turismo rural de la UBA dice o menciona, o cómo va definiendo esto del turismo rural, dice que en realidad, obviamente, tiene que haber una oferta turística en un espacio rural y demás, pero tiene que haber una motivación que incluya esto del respeto con el entorno natural y una interrelación con la población local. Por eso les digo que lo otro si no funciona como enclave. O sea, la unidad de turismo rural de la UBA nos está diciendo también esto, que si no hay un contacto respetuoso con el entorno, o sea, vos me modificaste todo para que paisajísticamente a mí me encante y sea mi ideal y me saque fotos y la suba a Instagram, entonces ya eso no es turismo rural. ¿Dónde está la comunidad local? Ni los viste. Te alojas 2 noches en esas estancias, pagando $300 la pareja por noche o por día, porque también te incluye las comidas. Se lo digo porque hice la búsqueda ahora. Dije, voy a buscar cuánto vale para contarlo acá en clase. $300 por día la pareja. Estamos hablando de un montón de plata en pesos. No viste a nadie. Vos fuiste con tu auto y te volviste a tu casa. Saliste de La Plata, fuiste a Lobos, estuviste en Lobos 2 días adentro de un enclave y te volviste a tu casa. Entonces, ¿cuáles son las cualidades que debiera tener el turismo rural? Autenticidad, respeto por el ambiente, revalorización de la cultura rural, o sea, entender qué es la cultura rural, de dónde viene, qué significó, qué aporte hizo al país, qué genera hoy, cómo fomenta un desarrollo social de muchas regiones de nuestro país, fundamentalmente dentro de la provincia de Buenos Aires. La atención familiar que hay ahí adentro. ¿Cuál es el rol educativo? Y cómo se interactúa entre los visitantes de la comunidad local y los que siempre vivieron de esto. ¿Sí? Eso, gente, es lo que nosotros pretendemos del turismo rural, que tiene que haber una iniciativa local, la gestión tiene que ser local, los beneficios tienen que quedar ahí y valorizar la cultura local, pues si no, si vos vas a ir a cosechar naranjas sin saber lo que la naranja es, significa, sin saber lo que, para la persona que vive ahí me refiero, y cómo su padre hacía una tarea y su abuelo hacía una tarea, y que para qué sirve, productos con denominación de origen, el famoso trabajo genuino, no tendría mucho sentido. Entonces, todo eso hay que considerarlo a la hora de pensar o de hablar en turismo rural, para evitar también lo que son las externalidades famosas negativas que ustedes ya las conocen, ¿sí? Bueno, yo creo que ahí podemos hacer entonces una buena comparación entre las diferencias, lo que es el ecoturismo y lo que es el turismo rural. El turismo rural, bien trabajado, bien hablado, tal y como yo se los presentaba recién, ¿sí? Externalidades, digamos, sociales y culturales van a encontrar un montón alrededor del turismo rural, que yo las mencioné muy por arriba, pero básicamente el tiempo que se invierte en actividades agrícolas o ganaderas generan externalidades positivas para la sociedad. Entonces, ese famoso trabajo agrícola después a veces queda invisibilizado a partir de una actividad turística que no es respetuosa de esas cuestiones. Porque el estilo tradicional de vida, por ejemplo, eh, a veces nosotros lo vamos modificando en lo que es las grandes metrópolis o las ciudades, pero en el entorno rural tal vez no. Y eso está bueno ponerlo en valor.
Pero si vos no lo planificas de la actividad turística, también termina siendo contraproducente y termina liquidando esas otras cuestiones. ¿Entiendes? Esas son las cuestiones que me parece que hay que aprender a mirar. Entonces, el turismo rural debería generar beneficios económicos para las comunidades, organizaciones, administraciones anfitrionas, ofrecer oportunidades alternativas de empleo y renta a las comunidades locales, incrementar la concienciación o concientización sobre la conservación de los activos naturales y culturales para los habitantes de las zonas como para los turistas. Y acá les quería traer dos conceptos que me parece son súper interesantes, que es la multifuncionalidad y la pluriactividad. El primero básicamente está asociado a que dentro de un espacio territorial hay distintos usos de los suelos, ¿sí? Donde no solamente tenemos que poner en foco lo que es la producción agrícola, sino que esos suelos son promotores o son los espacios donde hay un intercambio biológico, y volvemos al principio de la clase, esto de los ecosistemas, y que son los espacios donde de alguna manera podemos encontrar bienes tangibles e intangibles para preservar procesos históricos de nuestra sociedad. Y eso tiene que ver con la multifuncionalidad. No es solamente el paisaje, no es solamente el uso rural, sino que ahí pasaron cosas y ahí siguen pasando procesos o sucediendo procesos biológicos, naturales y culturales que están buenísimos, que hay que mantenerlos. Eso tiene que ver con la multifuncionalidad. En cambio, la pluriactividad está asociado a las distintas actividades que se pueden desarrollar ahí dentro, ¿sí? O sea, la empresa agrícola deja de tener una función única y se conecta cada vez más con los problemas del manejo de territorio y del medio ambiente, porque incorpora, por ejemplo, el turismo. O sea, se transforma. La pluriactividad tiene que ver también con la transformación de una empresa que antes era monoactiva, producía solo trigo, por ejemplo, y se convierte en algo pluriactivo. Produce trigo, te muestra sus lugares, o sea, te muestra sus tambos de leche, te muestra la vaca, pero sigue vendiendo leche y además el turismo se incorpora. Eso tiene que ver con la pluriactividad. Así que bueno, gente, esto es parte de algunas de las cuestiones que les queríamos contar hoy. Como bibliografía, más allá de lo que nosotros le fuimos poniendo en las citas dentro de las diapositivas, repasen también el libro de Turismo y Ambiente, Repensar la actividad turística de la sustentabilidad, que es el libro de cátedra que se escribió hace unos años, que está bueno en algunos capítulos para que esto lo repasen, y dejamos algunos documentales que siempre nos parece interesante, como disparadores, algunos duran media hora, para que puedan profundizar algunas de las tantas cosas que charlamos hoy. Espero que les haya servido. Cualquier duda o consulta nos escriben por mail, me mandan un mail a mí, tienen mi mail en la primera diapositiva de presentación. Les mando un abrazo grande y bueno, cualquier consulta a disposición, ¿sí? Un abrazo para todos.